Por el multimedio, Tiro al Blanco, bajo la coordinación y participación de Narciso Isa Conde. La verdad sin dobleces, para hacer una estafa de $1.000 millones, como la que se ejecutó en perjuicio del pueblo dominicano con el tema de las autovías del Nordeste y del Boulevard Turístico del Atlántico. Y un buen paquete de corruptos preferidos convertidos en vaca sagrada es como para reflexionar sobre estos hechos ominosos y sobre el qué hacer para impedir que esto y otras decisiones altamente perjudiciales para el país se sigan produciendo, comicios tras comicios, gobierno tras gobiernos, sustentados todos en el presente marco constitucional y dentro de esta institucionalidad pervertida. Miren lo acontecido con el Código Penal y el especial destino de las tres causales, pero además con la rebaja de las penas en casos de violencia de género, la manera como es maltratado todo el tema de la sanción a la corrupción. Observen la entronización del racismo en el poder y en consecuencia en todas las instituciones del Estado dominicano. Con eso los bichos están de risita. Tengan bien presente cómo se manipula el tema corrupción e impunidad, cómo se aplica una política en la que ya resaltan cada vez más los corruptos preferidos y los impunes protegidos. Vean cómo se han manejado los casos de narcopolítica y de corrupción empresarial y presidencial, incluidos los casos del peaje sombra que acabo de mencionar y de una gran parte de los intocables. Fulcar, el ministro de Educación, parece tener licencia para delinquir a base del 4%, una conquista de nuestro pueblo. Y Macarrulla y Pereira Rojas ni hablar. Y hay muchos dispuestos a emularlo, sobre todo si son bien preeminentes, porque se sanciona lo del medio, pero las élites se protegen. No obvien lo que significan las alianzas público-privadas en materia de enajenación del patrimonio natural del país, el tipo de endeudamiento externo y el servilismo ante los designios de Estados Unidos en la región. Valoren lo nefasto que resulta un gobierno dirigido por grupos empresariales voraces y una policía dirigida por generales asesinos y ladrones, sin componte. Observen cómo crecen las desigualdades y se expanden los procesos de empobrecimiento de las bases de la pirámide social a consecuencia de la carestía, del desempleo encubierto, del empleo precario, del trabajo marginal, informal y del achicamiento de los servicios públicos. Miren cómo los intereses privados se van apropiando de todo, de salud, de educación. Miren el nivel de la crisis ambiental y los afanes por privatizar el agua. Está claro, por tanto, que por la vía de esta institucionalidad, basada en la Constitución del 2010, que fue reformada en el 2015 para incluir la reelección sucesiva, no habrá salida superadora a las demandas fundamentales de los movimientos feministas, ambientalistas, antiimpunidad, antirrepresión, de las demandas juveniles, estudiantiles,
del trato a los niños, niñas y adolescentes, olvidaba recordar eso. Viene un código penal que acepta la violencia contra la niñez. Los movimientos campesinos, los comunitarios, los grandes movimientos populares clasistas, el sector salud, educación, deporte, justicia, derechos de los inmigrantes, eso se está atropellando todos los días. No habrá soberanía nacional ni derecho del pueblo a decidir, si nos quedamos con esta institucionalidad y actuando a través de ella. Todas las reivindicaciones, todas las demandas chocan con el poder establecido, con las instituciones controladas por los tutumpotes capitalistas, por el poder imperial de los Estados Unidos, por la partidocracia y los agentes del patriarcado. Vuelven a repetirse los escándalos de corrupción, los abusos y los crímenes, unos sancionados cuando son de gente de bajo nivel o de nivel medio y otros no. Y eso es lo que está pasando. Lo que nos da la razón a quienes hemos planteado la necesidad de una constituyente soberana, electa por el pueblo, para dar paso a una nueva constitución y a una nueva institucionalidad que posibiliten cambiar todo lo que impide que el pueblo decida todo lo que le atañe. Este Congreso Nacional o Asamblea Nacional Legislativa siempre ha rechazado esa posibilidad. No solo el actual, sino tal y como ha sido planteado en las constituciones anteriores y en esta. Desde 1844 hasta la fecha, las constituciones aprobadas le han asignado exclusivamente a ese organismo la función de revisarla y reformarla a su antojo, siempre en función de los intereses que representan sus integrantes, la partidocracia, los grandes grupos económicos. Así quedó establecido también en la Constitución del 2010, imponiendo nuevamente un sistema constitucional cerrado, antidemocrático, en el que se anula la posibilidad de convocar una asamblea constituyente por elección popular, independiente del poder legislativo, que además está enmarcado dentro de un sistema institucional y un sistema electoral que le permite a la partidocracia dominarla, atribuyéndole por el contrario al Congreso tanto las funciones legislativas como la de reformar la Constitución. Dos cosas que no se pueden juntar. Y la cuestión es mucho más grave cuando entonces vemos lo que ha pasado durante décadas. Un Congreso Nacional que se convierte en un mecanismo controlado por una partidocracia corrupta y conservadora, en la que predominan riferos, personas sobornables, políticos clientelistas, narcotraficantes, empresarios sin escrúpulos y negociantes de la política, que pervierten gran parte de lo que tocan y se sienten protegidos por un sistema constitucional y un conjunto de leyes que le garantiza la continuidad de esa degradación impune y de todos los privilegios. Es a ese Congreso Nacional que el presidente Abinader pretende someterle determinadas reformas constitucionales. Y eso es absolutamente inaceptable. Hay que llevar a las calles la lucha por la constituyente popular y soberana, electa por el pueblo. Tenemos que colocar eso en el centro de las grandes luchas del porvenir de cara al 2022. Pausamos. Por el multimedio, Tiro al Blanco, bajo la coordinación y participación de Narciso Isa Conde. La verdad sin dobleces, para hacer